tu primera bomba, digamos, ¿no?, sobre la corrupción en el Partido Socialista, eh, la sitúo en noviembre del 21, publicas los motivos por los que Sánchez ha cesado a Ábalos, que es, recordemos, su mano derecha, ministro de Fomento, y no son políticos, sino que Ábalos mantenía una doble vida oscura, lo has mencionado, prostitución, fiestas, derroche, etcétera. Tú publicas esa información y el resto de los medios de este país, prácticamente todos, con alguna excepción, ignoran completamente esa exclusiva, como si no existiera, o empiezan a ridiculizar tu investigación. A ridiculizar y a emprender una auténtica cacería contra mí, a vejar mi trabajo, a desacreditarlo, a marginarme socialmente hablando, es decir, a intentar ejecutar la muerte civil que le habían hecho a Ábalos y que después me hicieron a mí. Te acusan en ese momento de organizar un ataque sobre la vida privada de un político. Es verdad que todavía no conocemos todo el entramado de corrupción económica que hay detrás de todo esto. ¿Por qué crees? Ya sé que la respuesta es bastante evidente, pero bueno, ¿por qué crees que se produce ese ataque personal a tu persona y ese silencio o intento de ocultar lo que era un gran escándalo? Bueno, básicamente yo creo que hay dos tipos de ejecutores en ese momento. Yo creo que están los que no tenían información. Yo tenía muy buenas fuentes en el Partido Socialista en ese momento que me permitieron adelantar con 4 años de antelación una información que luego acabó en los tribunales y que ha sido objeto de la conversación pública de este país hasta a día de hoy. Y ellos no las tenían, esas fuentes, y por lo tanto estaban mal informados, desinformados. Y la reacción, bueno, un poco desvelando también, evidenciando las miserias de esta profesión, que las tiene y que son muchas, las envidias, los celos profesionales, la competencia entre medios de comunicación, decidieron emprender una cacería, desacreditar, mofándose además de las informaciones, incluso no mofándose, sino yendo a cuestiones más duras. Y yo creo que esa es una parte de la profesión. Y luego hay otra, que es un poco más minoritaria, pero que es muy potente y tiene un altavoz mediático muy importante, que básicamente eran los sicarios, los mamporreros del gobierno. Eran periodistas que en lugar de fiscalizar al poder, fiscalizaban a los medios, ni siquiera fiscalizando a los medios, porque la fiscalización, un buen fiscal lo que hace es atenerse a los hechos, juzgar los hechos, tomar testimonio, preocuparse de lo que hay detrás. Ellos no se preocuparon de lo que había detrás. A ellos les mandaban un argumentario por las mañanas y ejecutaban el argumentario por las mañanas, sin molestarse un pelo de cambiar una coma, porque todos además decían lo mismo. Periodistas de diferentes medios de comunicación, pero todos con una significación política afín al Partido Socialista, se dedicaron a decir todos exactamente lo mismo, con las mismas palabras y con las mismas expresiones. Y yo creo que eso básicamente respondía a que tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Y el propósito básicamente era tapar esa trama de corrupción, es que no aflorara esa trama de corrupción. A mí hay un momento concreto en que una feminista del partido me dice, nos purgaron o nos fusilaron, me dijo textualmente, para que no pasáramos de la carpeta de la prostitución a la carpeta de la corrupción. Bueno, pues conmigo hicieron lo mismo. Lo que pretendían básicamente era decirle al resto de los medios, unos pocos, al resto de los medios que no tenían información y que por lo tanto se plegaron a esa operación por parte de esa minoría de sicarios o de satélites mediáticos, decirles, si tú sigues por esa estela, si haces lo mismo, te vamos a hacer lo mismo que a ella. Es decir, una operación de cancelación, de deslegitimación, de vejación de tu trabajo. ¿Y qué pasó? Que fue rentable, que lo consiguieron. Yo digo en el libro algo que yo creo que este país y esta profesión tiene que reflexionar durante los próximos años, cuando se enfríe la herida y tengamos tiempo de asimilar, porque ahora con el batiburrillo de noticias que salen cada día es imposible, pero habrá que reflexionar cuando la herida se enfríe, cómo es posible que después de esa operación contra mí, durante 2 años y medio, ni un solo medio de comunicación de los que ahora dicen que ellos destaparon el caso Koldo y el caso Ábalos, publicaron una coma sobre el caso Ábalos y el caso Koldo. Todos los medios de comunicación empezaron a establecer una sana competencia para publicar información sobre este escándalo en febrero de 2024, cuando salta el caso Koldo por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y se publica un informe de la UCO demoledor. Hasta entonces,
solo había un medio de comunicación Silencio. y solo había una periodista, que fui yo, y lo mío me costó. De hecho, hay una anécdota en tu libro que yo creo que es representativa. Los periodistas parlamentarios le dan a Ábalos el premio a la mejor relación con la prensa y a la vez te retiran el saludo, Ujú, muchos de ellos. ujú. ¿Qué te dice esa combinación? Bueno, me dice muchas cosas porque es verdad que estamos hablando de un momento personal muy complicado para mí. Yo además estaba embarazada de 8 meses cuando Ábalos me interpone una querella. De hecho, unas semanas antes, pocas semanas antes, yo creo que fue 10 días antes o 15 días antes, me interpone una querella por la vía criminal, por la vía penal, por injurias y calumnias, curiosamente varios meses después de haber publicado la información. Y los periodistas parlamentarios de la asociación de la que yo formo parte, porque a día de hoy todavía formo parte de esa asociación, yo era cronista parlamentaria. Hay quien pueda pensar, bueno, esta periodista de investigación, yo no era periodista de investigación, yo me hago periodista de investigación a la fuerza, forzada por las circunstancias para defender mi honor, para defender mis publicaciones, para defender al medio de comunicación que me había fichado en esa época y para aflorar la verdad, básicamente por este motivo. Pero los periodistas parlamentarios deciden, sí, darle el premio de mejor relación con la prensa a José Luis Ábalos, tras una campaña además que yo recuerdo bien, y yo ahí, fíjate que he hecho un ejercicio de contención importante en el libro, porque yo no quería que sonara revanchista ni victimista. Me parece que nosotros, esa no es nuestra función, aunque yo sí que creo que es bueno que queden nombres para la historia, para que nos avergoncemos de determinados comportamientos. Pero, por ejemplo, en el episodio en el que hablo de ese premio, no digo exactamente, y sé quiénes son, todos lo sabemos, quienes hacen una campaña precisamente para darle el premio a Ábalos, porque había una competición. De hecho, el premio fue exequo con Cuca Gamarra, se lo dan a los dos al mismo tiempo. Hubo una competición y una campaña, como la campaña de las elecciones O sea, generales. pero es que esto a mí me rompe los esquemas. Es decir, periodistas haciendo campaña para darle un premio a un político implicado en todo lo que tú habías denunciado, claro, es que ¿en qué lugar deja a esos periodistas? Pues en un lugar muy malo, en un lugar muy malo. Y yo creo que en un lugar en el que desde luego no se responde, tanto que se habla ahora de quitar carnes de periodistas y de poner carnes de periodistas, no cumple con la función ni responde a la definición de periodismo o de periodista, a mi juicio, sino de otra cosa, de activismo y de activistas. Em, ya digo que luego, después de esa campaña, lo que hicieron fue exhibir como trofeo a José Luis Ábalos poniéndolo en su mesa, para que dejaran bien claro y para dejar constancia de quiénes eran los que habían emprendido esa cacería contra mí y de quiénes eran los que realmente estaban apoyando a Ábalos. Por cierto, son los mismos que a día de hoy todavía están defendiendo a Zapatero. Exactamente igual, los mismos. Y, y con el mismo componente además emocional, pasional, y con bastantes notas de sectarismo. Yo creo que los deja en muy mal lugar, pero en el mismo mal lugar en el que yo, bueno, asistí al Congreso de los Diputados durante esos meses y efectivamente no solo me retiraban el saludo, es que yo estaba en los corrillos de prensa con los políticos. El periodismo parlamentario, pues nos conocemos todos, es habitual que cuando salen del hemiciclo nos juntamos, hacemos charlas, y a mí me pisaban hacía yo una pregunta y me pisaban, me ignoraban, me daban la espalda literalmente, me hacían el vacío, como se suele decir ahora, ghosting, ¿no? Se llama, Sí. aunque esto es otra cosa, o se parece. Bueno, se Pero parece más a mobbing, sí, era un ¿no? poco más moving que otra cosa, pero bueno, la realidad es que yo creo que esos periodistas también han quedado retratados y Sí, están ocupando ahora mismo un sitio. sí, porque luego, después de pasar 3 años en la travesía del desierto, en la que nadie más está publicando las historias sobre la corrupción de la mano derecha de Sánchez, y luego el entramado que había del que vamos a hablar, ¿no? De Koldo, luego Cerdán y demás, ¿no? Pero en 2024, como dices, de repente eres vindicada, ¿no? Porque ahí es cuando ya empezamos a conocer no solo las juergas, la prostitución, etcétera, sino todo el entramado económico de corrupción, de comisiones, de, bueno, corrupción burda, ¿no?